a mí me gustaría dar inicio con tu aproximación, Malena, a qué significa para ti una conversación difícil en el contexto del teletrabajo. Bueno, la primera dificultad, no estamos cara a cara, no estamos en presencia, ¿sí? Y creo que eso ya, por diseño, introduce un elemento complejo cuando se trata de aproximarme al otro para generar espacios de conversación, que usualmente ocurren en el espacio empresarial, cuando se trata de ponernos de acuerdo, por ejemplo, en relación con qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Básicamente en relación a generar los compromisos necesarios para mantener a la organización en movimiento. Pero ocurre que también las conversaciones son un espacio primordial cuando se trata de tender puentes, cuando se trata de buscar aproximaciones en los momentos en que las relaciones con mis colegas o con mis colaboradores entran en momentos de dificultad, ¿sí? Entonces, cuando se trata de tener esas aproximaciones, pero ya no hay una oficina a la que convoco al equipo, o ya no hay una sala de reuniones, ¿sí? En donde mirarnos unos con otros y generar esa dinámica, bueno, aparece, digamos, la primera dificultad. No tenemos un espacio físico donde encontrarnos. Ya las conversaciones no están ocurriendo en los espacios que conocíamos para vincularnos y aproximarnos. Entonces, bueno, ahí aparece la particular dificultad de dar conversaciones en espacios virtuales. Así es, Malena. Y tú te has desarrollado como coach, como facilitadora, apoyando a empresarios, apoyando a emprendedores, a desarrollar un liderazgo compartido, a provocar el trabajo colaborativo. Sí. En este sentido, a tu criterio ahorita, ¿cuál es ese ingrediente mágico hasta necesario que viene a ser un entrenamiento forzosamente obligado para todos los que hacemos teletrabajo, que facilita el sostener esas conversaciones? ¿Cuál sería para ti un ingrediente indispensable, o si habláramos de un entrenamiento en el que estamos o están algunos líderes? Mira, decirte que hay un ingrediente en particular es difícil precisarlo, ¿no? Y esto estimo o lo miro de esta manera porque entramos de un solo golpe a un espacio para muchos probablemente desconocido, ¿bien? Y en donde además no todas las condiciones o todas las variables están claras ni definidas, ¿bien? Entonces, dado ese contexto, es complejo que yo pueda venir acá y decirte, bueno, este es la clave del asunto, ¿bien? Ahora, fíjate, no por ello, no quiere decir que durante todo este tiempo, no solamente en el que el teletrabajo se ha venido imponiendo como el nuevo espacio para comunicarnos, diseñar y planificar todo lo que tiene que ver con la gestión del trabajo, sino también a partir del tiempo que por propia experiencia he venido desarrollando mi trabajo, asistiendo a líderes y empresarios virtualmente, ¿bien? Entonces, dado esto, esta combinación de estas dos situaciones, me atrevería a decir que hay dos aspectos importantes que deben ser considerados, no solamente por aquel que tiene el rol de dirigir y coordinar el trabajo de otros, sino también para aquel que forma parte del equipo de ese líder. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, para estos dos espacios o para estas dos dimensiones, yo diría que hay dos aspectos claves a tener en cuenta para atravesar y fluir y seguir funcionando en este nuevo espacio de organización y de coordinación de acciones. Un primer aspecto tiene que ver con el aspecto técnico, ¿sí? Y bueno, ya sobre esto
Han habido innumerables disertaciones, recomendaciones, más no por ello voy a dejar de mencionarlos en esta conversación. ¿Y a qué me refiero? En primer lugar, todos los temas de conectividad, ¿sí? No es solamente el líder, sino también el colaborador. De alguna forma tiene que hacerse cargo de que haya una habilitación tanto de la red de personas que forman parte del equipo concreto, sino también la plataforma empresarial, ¿no? Que habilite una red que permita la integración tecnológica para que haya una buena conectividad, ¿bien? Acceso a internet, líneas telefónicas, en fin. Otro aspecto técnico importante, no menos importante que el anterior, es que haya condiciones para que la gente desarrolle competencias con respecto al uso de herramientas que se requieren en este espacio. ¿Qué me refiero? Oye, un WhatsApp web, el Zoom, el Google Skype, Microsoft Teams, o sea, ¿sí? No podemos dar por sentado que la gente sabe que eso está ahí y que además sabe cómo usarlo. ¿Bien? Entonces, es importante, y a eso me refiero con el tema de crear las condiciones, ¿sí? Y no darlas por sentado. Ahora bien, habiendo dado cuenta de estos dos elementos en el espacio técnico, voy al espacio de lo que yo en lo particular he venido distinguiendo como lo que se llama el desafío adaptativo. Fíjate, no es solamente aprender herramientas, es qué tiene que pasar conmigo, ¿sí? Para poder, digamos, atravesar todo un espacio que viene con una cantidad de innovaciones y que además ha modificado totalmente mi comprensión sobre todo, ¿sí? Y el paradigma con el cual yo había desarrollado mis creencias en relación con el trabajo, ¿sí? Y eso requiere de mí una nueva manera de relacionarme con el hecho de trabajar. ¿Mm? Esto es agilidad, moverme con agilidad en este espacio, ¿sí? Porque el negocio sigue, la empresa sigue. ¿Ah? Y dado eso, ¿cómo podemos entonces nosotros empezar a observar este nuevo proceso que significa relacionarme con el cómo me ocupo y qué es lo que estoy comprendiendo como mi rol en este nuevo contexto empresarial? Que de nuevo, no es físico, es virtual. Ya, Sí, entonces yo podría mencionarte a técnicos y adaptativos. Ok, entonces, bueno, una innegable primer parada es que nos ha desafiado para sintonizar con recursos tecnológicos, entender cómo funcionan, porque aquí la forma determina bastante. Sí. Tanto yo creo que como en persona, la forma y la agilidad para gestionar la tecnología es sin duda un ingrediente base. Y también se me hace muy valioso lo que mencionas de la agilidad que tengamos de cambiar el paradigma y de vincularnos con un significado de trabajo nuevo. ¿Qué significa realmente trabajar? Y con esto quisiera hacer el puente hacia el tema, el título que elegimos para esta conversación, y es coordinación de equipos a distancia. ¿Sí? ¿Qué quisieras compartirnos sobre lo que tú juzgas es el ABC de la coordinación de equipos a distancia? Tú, bueno, como lo he hecho con todos mis entrevistados, aunque aquí lucimos muy fluidas y de hecho disfruto mucho cada entrevista, tengo una conversación previa con cada uno de ustedes y me encantó todo lo que me compartiste. Quienes están escuchándonos, me gustaría por favor que me dejen saber en el chat quienes coordinan equipos de trabajo y a quienes que son miembros de un equipo de trabajo, este tema también les resulta atractivo como una forma de influir en la dinámica y en el enfoque a resultados de equipo, porque al final del día no es nada más el líder el exclusivo responsable. ¿Qué sería para ti el ABC, Malena, de coordinar equipos en el territorio virtual? Pues te diría que yo te lo voy a proponer en términos de ciclo, ¿sí? Digamos que el ciclo que corresponde a gestionar, digamos, la dinámica del funcionamiento de cualquier equipo de trabajo, tiene que ver con el coordinar, cómo nos coordinamos
¿ah? Unos con otros para asegurar que los resultados aparezcan. ¿Bien? Y este ciclo de coordinación ocurre en el espacio conversacional. ¿Bien? Entonces, fíjate, ¿qué es lo relevante? Y ojo, y este ciclo es, digamos, ocurre tanto en el espacio presencial como en el espacio virtual. Solo que en el espacio virtual, ¿sí? El elemento de la confianza en la coordinación de este ciclo es muchísimo más importante que si estamos en presencia. ¿Por qué? Bueno, justamente, porque es que yo no te estoy viendo, ¿sí? Entonces, si yo en este proceso de coordinar una acción contigo, ¿bien? Te entrego una responsabilidad o te confío un objetivo para que lo desarrolles durante un periodo determinado, el elemento que va a sostener esa relación es la confianza, por un lado. Entonces, ese es un pilar que hay que construir con mucha solidez, ¿bien? Y del otro lado, la calidad del compromiso, ¿bien? Y la calidad del compromiso que ocurre en este ciclo de coordinación va a estar directamente relacionado, primero, con la claridad con la que formulé mis pedidos en relación con lo que hay que hacer, pero también con la transparencia y con la claridad con la que yo ofrecí mi talento o mi tiempo para hacer aquello que se me ha solicitado. ¿Bien? Entonces, claridad en los pedidos y en la oferta van a ser fundamentales para generar compromisos sólidos, ¿sí? Para generar compromisos lo suficientemente fuertes como para sostener a la gente durante todo el proceso de ejecución. ¿Sí? Y del otro lado, la confianza que se construye, o no que se construye, que se entrega, ¿bien? Para, de alguna forma, asegurar, ¿no?, que lo que está ocurriendo, ¿no?, va a ocurrir porque las personas que están allí son competentes, ¿no?, reúnen las competencias necesarias para llevar adelante la actividad, son sinceras o han sido sinceras en relación con digamos, lo que se han comprometido a hacer, ¿bien? Y son responsables, es decir, tienen un historial, digamos, de entregas exitosas en tiempo y además en las condiciones que se le ha solicitado, ¿sí? Entonces, digamos que en todo este ciclo de coordinar acciones, te diría que estos son dos elementos que van a sostener, digamos, ese ciclo de ejecución que, como te digo, en el espacio virtual, estos dos aspectos son muy, muy importantes, dado que yo no estoy observando lo que el otro hace. Lo más que puedo hacer es generar hitos, ¿sí?, momentos de seguimiento para dar conversaciones de feedback o de retroalimentación con respecto a cómo está el ciclo de la ejecución. ¿Bien? Pero no puedo estar allí monitoreando, ni te puedo estar convocando reuniones permanentemente para pedirte rendición de cuentas de qué es lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. ¿Por qué? Porque, pues, este espacio es otra cosa. ¿Sí? Fíjate, me gusta de tu descripción el énfasis que haces en que la calidad del compromiso está determinado por la claridad de las peticiones o la claridad con la que yo ofrezco ciertas cosas. Así Y es. sé que tu agenda es bien movida y comprometida, justo apoyando equipos y organizaciones a generar este ciclo de coordinación de acciones, ahora más en lo virtual y desde antes de la pandemia también en lo virtual. A tu criterio, algunas recomendaciones, Malena, sobre, yo quiero pensar en el contexto de líderes o colaboradores que no son tan ágiles para hacer peticiones, o a lo mejor hacen peticiones pero no son 100% auténticas, es decir, la persona no se deja ver en su real pensar o sentir,
cuando hace una petición. Y según el modelo que tú nos muestras, eso va a comprometer el compromiso, valga la redundancia, o en un momento dado puede comprometer los resultados. Totalmente. ¿Cómo, cómo influir en un equipo en donde tal vez el mismo líder sabe que no se están haciendo las peticiones de la manera más auténtica o que sus colaboradores no están siendo muy abiertos y honestos con lo que necesitan o con cómo ven las circunstancias que les rodean? En ese sentido, me interesa nos compartas tanto como cómo hacerles el enfoque del líder y también cómo hacer que un grupo evolucione hacia lo que realmente es equipo cuando hay estas señales en algunos de los participantes. Mira, fíjate que esto que tú describes, ¿verdad? De alguna forma siempre se manifiesta, ¿ok? O sea, ese desacuerdo se manifiesta cuando no se lograron los resultados. ¿Mm? En el momento en que un líder o el miembro de un equipo se da cuenta que lo que está apareciendo como resultado de la ejecución no se parece al resultado que los, digamos, stakeholders de las organizaciones, entendiendo clientes, todas las audiencias interesadas de la organización, están empezando a recibir un resultado que no tiene que ver con lo esperado, ya se hace evidente para el líder o para el colaborador que hubo algo que no funcionó. Y cuando tú te pones a revisar qué fue lo que no funcionó, usualmente fue que no hubo claridad en ninguna de estas dos cosas que yo acabo de mencionar, el pedido o la oferta. Y esa falta de claridad puede responder, primero, que no se definieron estándares. ¿Cuáles estándares? Bueno, ¿qué era lo que había que hacer? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? ¿Sí? ¿Y qué características debía tener esa entrega? ¿Que me fue solicitada o que yo ofrecí a mi equipo? ¿Bien? O a mi cliente. Entonces, no hubo claridad en los estándares. Otro aspecto que puede incidir en esta falla en la entrega y, por supuesto, en lo que es el resultado como tal, puede responder también a que dejamos cosas sobreentendidas. Aspectos fundamentales lo dejamos en eso que llamamos el espacio de la obviedad. Como decía hace un ratito. Bueno, yo presumo que Maru sabe cómo se ingresa al Zoom, cuáles son las claves, y tal. No expliqué, ¿no? Y entonces, de repente, yo convoco a Maru a una reunión y yo estoy aquí en la sala esperando y Maru no aparece. Claro. ¿Sí? Oye, Malena, o como nuestro estimado Adrián los hace saber de una manera más gráfica, ustedes no supongan mucho, porque lo que mucho supone se vuelve suposición. Exactamente. A nadie le gusta. No, a nadie le gusta. Oye, entonces, voy a hacer una pausita. Okay. Elena, nos dice Melissa, los ojos son el espejo del alma y dicen mucho. Además el lenguaje corporal habla por sí mismo. Bueno, eso es magnífico cuando te permiten prender la cámara, porque hay muchos miembros de equipo que están haciendo teletrabajo y no encienden su cámara o no han definido una política sobre qué reuniones requieren y ameritan la cámara abierta. Y dice, entonces, Melissa, ¿qué hacer ante las circunstancias donde no se puede acceder a estos elementos? Bien, yo juro que es un poco hacia donde nos estamos aproximando y sí. Adelante, Malena. Bien, bueno, yo continuando con la idea y también haciendo en el interés de vincular la pregunta o la observación que nos hace Melissa, fíjate tú que en el lenguaje, en la claridad del lenguaje, está la clave de mucho de lo que estamos conversando acá, ¿no? Y el lenguaje no es solamente lo que digo, es también hacerme cargo de lo que el otro escucha, ¿sí? Entonces, fíjate, estamos hablando de un proceso de escucha,
¿no? Donde es la habilidad fundamental para, o una de las habilidades fundamentales para estos procesos conversacionales, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, de poder hacer un énfasis, sobre todo en cuando estamos coordinando acción con otro, validar, ¿no? No solo lo que yo estoy diciendo, sino también lo que el otro está escuchando. Pero también qué es lo que yo escucho del otro, ¿no? Fíjate cómo va el ciclo, ¿sí? Y en ese sentido, pues, creo que es una habilidad importante, digamos, de reforzar y de alimentar en estos ciclos, y poco apuntando hacia la inquietud de Melissa. Bueno, ¿qué hago cuando no estoy viendo al otro? Escucho, ¿sí? Ahora, no es solamente una escucha desde donde yo supongo que debo escuchar o donde yo creo que debo escuchar. También es validar, ¿no? ¿Qué estoy escuchando del otro y lo que el otro está escuchando de mí? ¿Sí? Y el mecanismo de esto, entonces, está en mi disposición para indagar, preguntar. ¿Bien? La pregunta, la indagación es un recurso inagotable y fundamental para este proceso que acabo de describir, ¿no? Sobre todo en esto que Melissa apunta con muchísima precisión. Bueno, ¿qué hago si no te veo? Te escucho. Bien. Y el escuchar es una de las habilidades para el conversar. Y a mí me gustaría, Malena, acercarnos a lo que tú me compartías en preparación a esta charla, que tú veías 4 elementos clave para generar conversaciones. Si el titular que nos convoca es cómo coordinar equipos a distancia, y una innegable habilidad es cómo generamos las conversaciones. Y en eso de generar la conversación hay 4 elementos que para ti son claves. ¿De cuál nos quisieras hablar? Ahora sí que por donde tú desees. Sí, bueno, fíjate que estas conversaciones por las cuales me preguntas justamente vienen a colación a propósito del ciclo que yo estaba describiendo con respecto a cómo nos vamos poniendo de acuerdo en esto de hacer pedidos, hacer ofertas y qué es lo que ocurre cuando no encontramos resultados satisfactorios o cuando encontramos obstáculos en la ejecución de aquello que nos pusimos de acuerdo. Bien, entonces decía un poco hace un instante que esto ocurría porque habíamos dejado, no nos habíamos puesto de acuerdo o no habíamos fijado con claridad estándares y habíamos dejado espacios de obviedad, ¿no? Pero también dejamos de dar conversaciones que eran importantes durante el ciclo de la ejecución, ¿sí? Fíjate, dejamos espacio de obviedad, no fuimos claros, no preguntamos, pero además no pusimos afuera, ¿sí? Aspectos que eran importantes, bien, para coordinar o ponernos de acuerdo con el líder o coordinarme con mis colegas o compañeros de proceso o de proyecto, ¿bien? Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Hay, por ejemplo, una conversación que es una conversación que yo diría muy nociva si no la ponemos afuera. Y es la conversación propia, la del diálogo interno, la del yo con yo. Entonces, por ejemplo, bueno, pero ¿y este señor no se habrá dado cuenta, no sé, este señor mi jefe, ¿sí? Que caramba, que ahora yo paso todo el día en mi casa y entonces además de atender las reuniones que él me pide, él no se habrá pasado por la idea que ahora yo tengo que atender una familia y tengo un niño pequeño. Ah, pero esto me lo estoy diciendo yo todo el tiempo, ¿no? Y entonces voy creando como ese ritornelo en mí, ¿no? Permanente, que además empieza a provocarme un estado de ánimo tan particular que hace que en cualquier momento, por cualquier cosa que me sea requerida, estalle. ¿Sí? Entonces, esas son lo que llamamos las conversaciones privadas, ¿sí? Y tienen ese carácter nocivo que acabo de describir. Mientras no sea una conversación reflexiva, que me permita a mí revisar, hacer insight, sino que sea una conversación recursiva en donde estoy en cuestionamiento de aquello que observo afuera, ¿no? Bien sea por alguien o algo que me lo provoque. Entonces,
es una conversación que lo que genera es, como no la tengo con el otro, me distancio, genero conflicto. Esa es la conversación privada. ¿Bien? Ok. Hay un segundo tipo de conversación, que es la que llamamos la de coordinación de acciones. ¿Bien? Y esta es la conversación en donde yo me pongo de acuerdo con otros, usualmente para lo que describía en en el ciclo que les hacía referencia, ¿no? Bien sea para distribuir responsabilidades, también para escuchar al equipo. ¿Qué necesita el equipo para que este proyecto siga adelante? ¿Bien? Ahí aparecen las ofertas del líder hacia el equipo. ¿Cómo puedo yo, ¿no?, desde mi rol, generar espacios donde este equipo pueda asumir aquello que se le está solicitando, ¿no? Entonces, ahí aparecen las ofertas. También aparecen los pedidos, ¿no?, de acuerdo con los estándares que describía al principio. Y de esa articulación entre lo que yo ofrezco y lo que yo pido, aparece el espacio de la promesa. Yo prometo entregarte lo que te ofrecí. Yo prometo entregarte lo que me pediste. ¿No? A mí me gusta describir esto de la danza entre ofertas y pedidos como el juego que hace el cinturón del vehículo, el cinturón de seguridad. ¿Sí? ¿Sabes qué? El cinturón se asegura cuando entra, digamos... Si hay crisis o tensión, el cinturón va a ser lo suyo. Exactamente, pero fíjate que el juego que hacen los dos artículos, ¿no? La pieza que recibe y la pieza que se agrega, ¿no? Y aparece el cinturón de seguridad que protege. Haz de cuenta que la promesa es ese juego, ¿no? Donde se encuentran esas dos partes del cinturón de seguridad y se enlazan, ¿no? Y se aseguran, ¿sí? Entonces, ese es el segundo tipo de conversación. Y eso requiere, como te digo, unos actos lingüísticos, como lo distinguimos en el coaching ontológico, que son pedidos y ofertas. ¿Sí? Te detengo tantito, Malena. Fíjate, es impecable para mí la articulación de tu lenguaje. Sé desde la escuela desde la que estás hablando, qué bueno que fuiste tú la primera en mencionarlo, ¿sí? El coaching ontológico ofrece una estructura que nos ayuda a comprender por qué sucede lo que sucede, por qué nos comportamos como nos comportamos, y en el contexto de los grupos o equipos tiene muchos recursos para darnos y para acercarnos a acuerdos y a resultados que anhelamos. Desde el enfoque de la psicología, para mí el recurso que más fácil ayuda a describir o utilizando o generalizando un poco para quienes no son conocedores del coaching ontológico, el tema asertividad, ¿no? El tema asertividad tiene que ver con esta capacidad que yo tengo de expresar lo que pienso, siento y en un momento dado actuar en consecuencia y no agrediendo a otros, sin agredir a otros. De nuevo, tú desde el coaching ontológico lo ves como esta capacidad de hacer pedidos, esta capacidad de ofrecer. Si hay acuerdo, entonces se genera esta promesa. Y yo de nuevo quisiera dar unos pasitos atrás, porque no todos o la mayoría hemos estado condicionados a no ser claros y a no ser asertivos, ¿sí? Quienes estamos en la formación, nos formamos en áreas de desarrollo humano, y de las ciencias humanas, digamos que técnicamente tenemos unos ciertos progresos y sin embargo no todas las culturas, especialmente la cultura latinoamericana, a mi muy particular criterio, a veces nos educan en la complacencia, nos educan en llevar la fiesta en paz. Estos son términos más de la cultura mexicana. Entonces, en ese sentido, si a ti, por ejemplo, te invitan, Malena, a colaborar con una organización o un equipo que a nivel de sus capacidades para ser asertivos están bien limitados, el proceso inicia como con la educación en todo este modelo, o si te dicen, sí quiero tener tu ayuda para que nos movamos mejor en nuestras conversaciones y en nuestro ciclo de acción, pero no tenemos mucho tiempo,
Es decir, a lo mejor la parte educativa de conocer todo el modelo no es posible. No. ¿Qué opciones hay para ti allí y cómo poder acompañar a grupos que se encuentran como en esta dinámica? Sí, bueno, fíjate, ciertamente cuando este tipo de problemas aparecen, lo primero que te dicen la organización, no tenemos tiempo para, ¿sí? Para poner a la gente a que aprenda todos estos elementos conceptuales o teóricos como aquí están apareciendo. Entonces, en mi experiencia, ¿qué ocurre? Bien sea en el espacio individual, de la conversación individual, o en el espacio de donde aparecemos interviniendo el equipo. Hay un proceso, hay un espacio de mucha indagación, ¿no? Y la indagación la centramos justamente en que esa persona o ese equipo pueda identificar primero cómo está conversando y desde dónde conversa, ¿sí? Mira, te lo voy a poner con este ejemplo, un caso práctico. En días pasados tuve la oportunidad de asistir a una pareja que hace negocios juntos, ¿no? Y esta empresa, esta pareja, socios, además de negocio, tienen una red de mercadeo con un grupo de pequeños empresarios afiliados importantes. Y el joven, son una pareja muy joven, me decía, Malena, su declaración era que él quería desarrollar herramientas para una comunicación más asertiva. Me lo dijo con estas palabras. Él quería aprender a comunicarse asertiva y lo declaraba con una gran preocupación y con una auténtica convicción de que era algo que tenía que aprender. Y entonces, luego que él hace esta declaración, me dice, Malena, es que no sé qué hacer, porque es que mira, yo hablo, y es que ya yo no sé cómo hablar, y no tienes idea, no sé qué decir. Y le hice una sola pregunta, y fue esta. ¿Tú conoces o te hace sentido la diferencia entre hablar y conversar? Esa persona lo que hizo fue abrir sus ojos, enmudeció y me dijo, me doy cuenta, yo no he conversado. Okay. Y al final de aquella conversación me dijo, me acaban de hacer coaching en 10 segundos, ¿sí? Okay. Entonces, fíjate, justamente para eso estamos, ¿no? Invertimos mucho tiempo en que la persona o el equipo haga sus propias reflexiones de qué es lo que está haciendo, ¿no? En el proceso en esa dinámica de ponerse de acuerdo con otro, ¿no? Y esa dinámica justamente responde a converso, cómo me comunico, escucho al otro, permito que el otro aparezca. Entonces no hace falta generar allí muchas distinciones conceptuales, porque ya a partir de la reflexión de quién soy y quién estoy siendo cuando hago lo que hago, ¿no? Ya la persona rápidamente se da cuenta que ahí aparecen o se revelan sus propias incoherencias, ¿sí? Entre decir que quiere hacer algo, pero la acción está mostrando que es otra cosa distinta, ¿sí? Y entonces cuando la misma persona se da cuenta de la brecha, o el equipo se da cuenta de la brecha, ¿qué es lo que hace? Ya se sirve la mesa, como quien dice, para el espacio de la intervención, ¿sí? Entonces el proceso es rápido. Bien. Y desde este enfoque, la disposición para la autoobservación es básica, básica. Sí. No puedo pretender que quiero hacerme acompañar de un coach o de mejorar la dinámica de enfoque a resultados combinada con una buena calidad de relaciones si yo no estoy dispuesto a observarme y a reconocer desde dónde yo estoy influyendo o pretendo influir, ¿sí? Me gusta. Sí. Oye, hay otras cositas que tú y yo conversamos y sí. Tú me hablabas de 3 elementos para la construcción de confianza, ¿sí? Yo, bueno, soy apasionada de estudiar y de escuchar personas, sus reflexiones, ya sea desde modelos teóricos o personales. ¿Cómo se hace esto de construir confianza? Y desde las herramientas que tú manejas para acompañar equipos, ¿qué sería? Tú me hablaste de 3 componentes, pero ahora sí lo puedes describir desde este enfoque técnico o desde tu muy personal enfoque.
cómo beneficiamos los procesos de confianza con otro ser humano en este contexto de teletrabajo. Te voy a hablar de mi experiencia, ¿sí? Para luego poder mostrar el significado que tiene en relación con esos tres elementos. Fíjate, Maru, yo entendía que la confianza era algo que surgía, ¿sí? Así como que, ¿sabes? Aparecía o daba por sentado que ocurría cuando yo encontraba afinidades con el otro, afinidades desde lo afectivo, ¿no? Y fíjate la composición de la palabra. Cuando yo me sentía cercana desde lo afectivo al otro, entonces yo daba confianza, ¿sí? O entregaba eso que ya yo interpretaba como confianza. Y me encontraba muchas veces, y esto inclusive en el espacio laboral, me encontraba en momentos en los que yo misma aparecía diciendo, oye, defraudaron mi confianza. ¿Mm? Entonces, bueno, entregué confianza y no fui correspondida. ¿Bien? En el tiempo, con el aprendizaje que tuve con este modelo, me di cuenta que la confianza la estaba, o mi juicio de en quién confiar o cómo confiar, lo estaba construyendo sobre eso que decía al principio, sobre la afectividad, la conexión emocional que me producía estar con el otro. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa podía, digamos, resquebrajar, ¿sí? Además que la construía yo, era juicio mío, pero yo no sabía qué era lo que estaba pensando el otro, o si el otro la estaba correspondiendo de la misma forma que yo, porque era yo la que estaba generando el vínculo. Ahora, fíjate, la forma como hoy día la comprendo y de alguna manera pues procuro así pues, mostrarla a otro, es que primero eso, la confianza es algo que yo puedo entregar al otro o puedo decidir no entregarla, pero respondiendo a tres aspectos que es importante que se hagan presentes simultáneamente. Es como el efecto del trípode donde uno coloca la cámara, ¿sabes? Que tiene tres patitas, ¿no? Y las tres patas tienen que estar bien extendidas y puestas, porque si no, la cámara no queda estabilizada. Bueno, hagamos de cuenta que la confianza es así, un trípode. Y entonces cada patita tiene un poder maravilloso con esto de cómo, de si yo juzgo que tú eres confiable o no. Fíjate, lo primero es competencia, el ser competente. ¿Bien? Si tú me convocas a este espacio a hablar de lo que estamos hablando es porque yo tengo una competencia en eso. ¿Sí? Yo me he hecho hábil en ese espacio, ¿no? De las intervenciones de equipos y acompañamiento. O sea, yo he desarrollado una competencia. Además, he sido sincera y decirte, oye, mira, sí, Maru, yo he hecho estas intervenciones, las he hecho en el espacio grupal, la he hecho en el espacio individual. O sea, digamos, he sido sincera en relación con las credenciales que yo traigo a este espacio. Y además, soy responsable, ¿sí? Porque he asistido en las condiciones y en las pautas que hemos acordado. Y aquí he estado a la hora y en el día señalado. ¿Bien? Entonces, bueno, tú me confiaste en mí para estar aquí contigo y con tu audiencia y permitirme la participación en este espacio. ¿Sí? O sea, no fue algo que apareció así de la nada, sino fue algo que se construyó en esta relación con base a estos tres elementos. Competencia, sinceridad y responsabilidad. Entonces, sí, cuando uno de estos elementos, o a veces hasta puede fallar más de uno, es como una respuesta casi natural el desconfiar de una persona o de un grupo. ¿Sí? Sí. Malena, tengo una pregunta de Ana, de mi estimada Ana Castellán. Ella nos las deja en Facebook y dice, ¿cuál es la mejor práctica de un líder para trabajar con sus equipos a la distancia? Yo creo que aún hay muchos líderes que no se observan a sí mismos o a sí mismas al solicitar trabajos o revisar avances. Entiendo que la premisa acá es que esto que hemos venido conversando de la importancia de reconocer desde dónde estoy queriendo influir o reconocer cómo estoy, porque a veces están las personas como hipervigilantes de lo que otros hacen, hipervigilantes si movió la pestaña,
y no son capaces de darse cuenta que están transmitiendo una constante agitación y no son capaces de darse cuenta de que están en ansiedad. ¿Cómo hacerle entonces? La pregunta sería, ¿cómo poder tener cuáles serían las mejores prácticas para trabajar con tu equipo cuando hay líderes o hay personas que no están en esta Sí. autoconciencia? Bueno, de nuevo, el tema de la autoconciencia, bueno, es algo que, como tú señalabas hace un rato, ¿no? Es un compromiso con el propio aprendizaje, ¿no? Y es algo que no va a aparecer porque alguien te lo diga, se te coloque enfrente y te lo diga, ¿sí? Pero digamos que, retomando el sentido de la pregunta, ¿no? ¿Qué debe tener un dirigente, alguien que tenga responsabilidad por conducir el trabajo de otros? Yo creo que más allá de la autoobservación, que mire con claridad la importancia de estar comunicado, ¿sí? Yo creo que ese es un factor clave. Mantener una comunicación transparente, ¿sí? Sincera y continua y cercana, ¿sí? También mirar que lo importante es la gestión del proceso, más que el control del proceso, ¿sí? Y cuando me refiero a esto es que pueda comprender eso que tú acabas de decir. O sea, en lugar de estar encima con el ojo puesto permanente, confiar que esas personas que están allí son competentes, sinceras y responsables. Y si no existiera confianza o existiera duda en cualquiera de estos tres elementos que acabo de mencionar, dar la conversación pertinente, ¿sí? Para aclarar lo que estuviese en duda con respecto a estos tres elementos. ¿Bien? Entonces, esto de alguna forma también permite que cada miembro del equipo funcione con ciertos niveles de autonomía. Y cuando la gente se sabe con capacidades para funcionar con autonomía, está dispuesto a entregar lo mejor de sí para el proceso. ¿Bien? La otra cosa es ser muy claro en las solicitudes. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito. Claridad con respecto a lo que se pide o a lo que se ofrece. ¿Bien? Fijar estándares que sean conocidos y compartidos por todos, lo que coinciden en el proyecto o en el trabajo que se esté llevando adelante. Y creo que otra premisa que complementa esto que acabo de decir es tener o de alguna forma ser consciente de que la flexibilidad es necesaria, ¿sí? Estamos en un nuevo tiempo en el que hay que aceptar que las condiciones cambiaron, que las personas están en unas nuevas condiciones de operar y seguramente haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse conectado con la actividad. Entonces, digamos, soltar algunos paradigmas que probablemente eran útiles en otros contextos, pero que en este contexto, en lugar de permitir la fluidez, se pueden convertir en restricciones, ¿sí? Para la persona. Y comprender eso es un ejercicio de flexibilidad, ¿sí? No sé si esto responde a la pregunta que nos hizo Ana. Ajá, bueno, a mí me encanta que traes sobre la mesa el tema de la flexibilidad, porque podemos tener como una visión clara de pasos a seguir. Para ti es tu profesión, digamos, es parte de tu quehacer cotidiano, influir en cómo los equipos coordinan acciones y coordinan conversaciones que les lleven a acciones efectivas. Sin embargo, eso es parte de la forma y además los líderes tienen que monitorear el contenido, que el contenido suceda, que el resultado suceda y abrir los espacios para evaluar la forma y aprender sobre la forma es algo que está sucediendo mucho ahorita y que la flexibilidad que tengamos para usar las formas que ya conocíamos es digamos, un boleto que me permite conversar más amigablemente con mi equipo y no, por ejemplo, yo te hablaría de circunstancias que me ha tocado conocer al también acompañar, no necesariamente en el contexto de coaching de equipo, pero sí comentarios del tipo, una líder de gestión humana me dice, bueno, mi director general que está en otro país, pues él está detrás de nosotros todo el tiempo, pero no tiene ni hijo ni esposa. Y entonces nos trae locos. Realmente ella me decía, es que no dimensiona, no puede realmente dimensionar por mucha empatía
si es que se ha esforzado en tener empatía dimensional, que mi realidad es distinta y que yo tengo tres hijas y que soy mamá soltera. Y creo que el tema de la flexibilidad y la apertura para indagar y conocer realmente la indagación, tú lo mencionabas al inicio, la indagación y la capacidad para hacer preguntas, es lo que me permite abrir mi perspectiva, es lo que me permite en un momento dado someter a prueba mi hipótesis o las ideas que yo estoy construyendo sobre el otro. Sí. Y basta una pregunta a veces para cambiar totalmente el significado que yo estoy teniendo de una persona con la que trabajo. Sí. Entonces, bueno, para mí eso todo se desprende de la flexibilidad y bueno, me encantaría escuchar preguntas que tengan acá, pues nuestros acompañantes en Zoom. Estoy viendo que está Sujei Núñez, Rosa Bolaño, por supuesto nuestra querida Melissa desde Caracas, Lucía Preciado, Katia Cuevas, Carlos Quintana, Adrián, que por allí nos saludó desde temprano. Bueno, ya nos da una pregunta, Adrián. ¿Cuál es el factor del amor en los equipos? Así tal cual es la pregunta. ¿Cuál es el factor del amor en los equipos? ¿Qué juego ejerce el amor en los equipos? Total. Y además, bienvenida a la pregunta que nos hace Adrián, porque me permite con esta respuesta complementar lo que ya tú venías diciendo ahorita al último minuto, ¿no? El poder de la pregunta y esto, cómo tú lo vinculabas con la flexibilidad, con respecto a esto de que el otro entonces aparece. Y ese es el amor. Esa es la expresión del amor en los equipos. Cuando nosotros como miembros de un equipo o el líder que conduce a este equipo se abre, muestra apertura y la flexibilidad para mostrar su genuina y auténtica preocupación por el otro. Y además de eso, escuchar desde dónde habla el otro, qué es lo que le pasa al otro, qué le pasa a esa líder de gestión humana que tiene esa situación. Cuando yo me aproximo genuinamente para conocer de aquella realidad y me abro a escuchar desde dónde está hablando para la persona, ese es un acto de amor. Humberto Maturana, que es, digamos, para nosotros, quienes tenemos esta línea de trabajo de la ontología del lenguaje, es un referente importante por sus aportes que él hace desde la biología. En su libro La biología del amor. La biología del emocionar también, con Susana Bloch. Sí. Con Susana Bloch. Sí, no, él tiene muchísimas... Perdona que te interrumpa, es que pensé que ibas a hablar de la biología del emocionar del emocionar. Y este libro es muy divertido porque lo escriben, tú sabes la particularidad de ese libro, que lo escribe Susana de un lado y él del otro lado al revés. Ah, fíjate, no sabía de esa particularidad, qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, yo iba a hablar de la biología del amor, que es donde él define qué es el amor. Y el palabras más, palabras menos, responde que es un acto, ¿ok? En donde aparece el otro como un legítimo otro que es. Imagínate el poder de esta definición cuando se trata, por ejemplo, de mirarnos como miembros de un equipo, como parte de un equipo. Entonces, en respuesta a la pregunta de Adrián, yo diría que ese es el factor del amor. Mirar al otro como legítimo otro. Tan sencillito que se ve, tan pequeñitas las frases. Y qué poder. Fíjate, este fin de semana yo tuve una probadita de esta definición del amor porque me alejé de mi cotidianidad para reunirme con un grupo en la montaña, en el bosque, y acompañar a un proceso de sanación de una amiga que no se encuentra en un buen lugar ahorita. Y en varias ocasiones hicimos ese ejercicio en silencio de voltear a mirarnos cada uno asegurar de tener ese contacto visual que cuando lo haces realmente conectado a tu ser, conectado con lo que sientes, y puedes incluso no ser íntimo, cercano con esa persona, pero hay un elemento de humanidad en cada uno
de que cuando combinamos el acto de presencia con el acto de conectar con el otro, presencia conmigo y presencia ante el otro, no hay más que el amor. No, Exacto. no hay más que el amor y de nuevo no es indispensable tener una amistad o tener años de conocer a alguien, o al menos así lo experimentó muy recientemente mi corazón, y me encanta la pregunta que nos hace Adrián sobre la relación de el amor y los equipos. Bueno, bienvenidas sean más preguntas, nos quedan unos 5 minutos. Déjame ver si tenemos alguna pregunta más en Facebook, Malena, y si no fuese así, bienvenida Blanca Meraz, que se acaba de sumar. Oye, por aquí veo que tal vez Nicolás Medrano se sumó, quien él también estuvo, si mal no recuerdo, en el grupo donde tú tomaste el programa de formación de facilitadores por estos lados en Guadalajara. Oye, no veo más preguntas por acá. No, creo que hay aquí una, me parece ver una, no sé si la estamos recibiendo nosotros solamente. Ya la vi. Ok. Ajá, Carlos. Ajá. Carlos nos dice un abrazo para Adrián, es bueno constatarlo activo. ¿Qué relevancias están emergiendo en el espacio supervisorio que desafían la forma tradicional de ejercer ese rol? Empatía, por ejemplo, es decir, el rol supervisorio, qué desafíos está teniendo y su vínculo con lo que es, por ejemplo, la empatía o el ejercer la empatía. La empatía es sin duda el elemento, digamos, conector. Es el que va a permitir esos acercamientos de nuevo en ese espacio físico donde no nos estamos encontrando. Ese elemento de afectividad, ¿sí? Que me va a permitir estar cerca, aun cuando no te estoy viendo todos los días en el cafetín, en la sala de reuniones. Entonces, sí, ahí hay un tema importante como conector, o por lo menos una habilidad que este nuevo supervisor o este líder de este nuevo tiempo es importante que lo tenga en cuenta y no lo pierda de vista, sobre todo en razón de esto último que estábamos hablando, ¿no? Y fíjate que hay otro elemento, que es el elemento del ser resiliente también, creo yo, ¿no? Esto de irnos acomodando, de irnos, digamos, porque está la flexibilidad, ¿no? Que es, que es para navegar el nuevo tiempo, ¿no? Y de ir navegando con la gente en este nuevo tiempo. Pero el ser resiliente es no perder la forma, no perder, digamos, nuestra integridad, ¿no? Con respecto a lo que va sucediendo, ¿no? Y es una habilidad particular también en este supervisor, que este líder, este supervisor no se quiebre, no se desdibuje de lo que está ocurriendo, sino por el contrario, que pueda ver cómo va acomodándose, ¿sí? Y reacomodando en los nuevos espacios donde él emerge como una figura que también está pasando por un mal momento, pero no puede desdibujarse en ese espacio porque él tiene también una responsabilidad en mantener la cohesión y la integración de toda esa gente que, bueno, terminó dispersa en diferentes puntos de una ciudad, de un país, ¿sí? Entonces, digamos que yo agregaría ese elemento de la empatía, la habilidad también de ser resiliente. Oye, me encanta que cuando describes la resiliencia, dice, es esa capacidad de reacomodo. Ajá. Y hay un concepto que yo he estado utilizando mucho en mi programa de gestión emocional y dice así, resiliencia no tiene que ver con aguantar más, tiene que ver con aprender a recuperarte mejor. Ay, qué Resiliencia bello. no tiene que ver con aguantar más, sino con aprender a recuperarte mejor. Y en el contexto de este programa, esto hace puente con las prácticas por supuesto, de ecología, higiene emocional y de autocuidado, ¿no? Porque hay personas que de la vieja escuela han aprendido que para poder generar credibilidad y respeto con su equipo,
Entonces se tienen que esforzar más y tienen que mostrar que se están sacrificando y a veces eso incluso lo asocian a una forma de hacer empatía, de hacer Mm, empatía. mm, mm. Pero bueno, me encanta tu respuesta en esto del reacomodo. La resiliencia tiene que ver con este reacomodo. Y sin Sí. duda todos estamos en ese proceso con los nuevos escenarios de vida Ujú, personal y laboral. Pues ujú. Malena, ¿qué nos dirías para despedirnos? ¿Qué te ha provocado a ti esta conversación? Fíjate, las veces que yo he podido participar en una entrevista, no, eh, hablar de lo que conocemos según las circunstancias y el día y el momento nos puede provocar cosas muy variadas. ¿Qué te ha provocado esta conversación hoy con nosotros? Y también les hago esa pregunta a quienes nos escuchan, por favor, que nos compartan en el chat 2, 3 palabras que describan qué te ha aportado esta conversación, qué te provoca. Malena. Mira, a mí esta invitación contigo y estar acá en esta hora en la que estuvimos conversando me dejó una alegría muy grande por dos cosas. La primera, el estar conectados. Tú sabes que la premisa de la cuenta o mi plataforma en la que yo estoy ahora haciéndome visible en las redes sociales se llama Malena Conecta, porque yo he hecho del tema de la conexión una premisa. Cada vez que yo me encuentro en el espacio con el otro, conversando de lo que yo hago, de lo que yo he aprendido, de mis experiencias, pero también escuchando lo que otros hacen, reciben, a partir de lo que yo pueda entregar o lo que yo pueda aprender de lo que el otro entrega, mira, siento una alegría grandísima, así como te la estoy contando. Entonces, ¿qué me dejó esta conexión? De nuevo, el entusiasmo de saber que cuando estoy con otros, oye, yo me expando, yo crezco, y bueno, eso es lo que me está pasando en este momento. Qué lindo. Y esto es lo que me ha pasado en cada una de las entrevistas que he tenido desde el mes de abril. De verdad, no me canso de repetir que a la gente que se suma y dice, fue muy nutritiva, me apoyó, me dio buenos tips. La más ganona soy yo, la que más gana y aprende con todas estas conversaciones he sido yo. Y me encanta poder reforzarlo hoy para compartir que voy a tomar una pausa de varias semanas para reenfocar algunos temas y redefinir el foco de este bootcamp que ha tenido, Malena, conversaciones desde dirigidas a asistir a parejas que están o familias que están en situaciones delicadas, ha tenido el foco de la psicoterapia o psicología transpersonal, o sea, ha sido súper variado y al final del día la mayoría estamos buscando reinventarnos, la mayoría estamos observando, la mayoría que tenemos pasión por el aprendizaje y el crecimiento, estamos observando qué podemos hacer mejor o distinto para Mm, fluir y navegar con los cambios que son ujú, inevitables para mm, muchos. Te voy a mm. dar lectura a algunos comentarios que tengo acá. Nos dice Sujei que se queda con la sensación de optimismo y valentía. Nos dice Rosa, importante conocer esta parte de resiliencia, esta es una nueva forma de vivir, gracias por compartir. Carlos nos dice agradecido por una buena experiencia y compartir. Y he casado una pregunta de Paola del área de nuestra sección en Facebook Ok. y ella nos habla de que el tema le encanta, no sabe si ya esta pregunta se hizo, yo juzgo que como tal no se ha hecho, de qué forma bien canalizado puedo reforzar o marcar mi liderazgo o una posición de liderazgo cuando el equipo tiene cierta resistencia. Entonces, aquí yo entiendo que la pregunta es un líder que no se siente bienvenido o tan aceptado por su equipo, ¿qué es conveniente que ese líder haga? Preguntar, entrar en el espacio de la conversación
con la pregunta. Y lo pongo de esta forma, rápidamente. Cuando encontramos niveles de resistencia en un equipo es porque hay un dolor, porque hay un miembro del equipo que no se siente escuchado. Y esa resistencia puede responder o se puede manifestar de dos formas. Por un bajo nivel de lealtad, ¿sí? Y por un bajo nivel de satisfacción en la relación. La combinación de estas dos variables, insatisfacción y deslealtad hacia el equipo o hacia el líder, ocurre porque hay un dolor que está allí. Ese dolor puede ser, no me siento escuchado, no me siento tomado en cuenta, estoy siendo utilizado, ¿sí? O sea, nada más por mencionarte 3 cosas por las cuales algún miembro del equipo puede resistirse y desde ahí además contagiar, desde ese estado de ánimo de resistencia, de lucha, desde ese estado de ánimo puede contagiar a los otros miembros del equipo. Entonces, la invitación, más que el lenguaje, ¿qué le debo decir? Mi invitación es, ¿qué le tengo que preguntar? ¿Qué le tengo que preguntar que lo tiene insatisfecho y que desde esa insatisfacción no está siendo leal en esta relación? Coaching en 10 segundos, me encanta. Te lo voy a decir como te lo dijo tu cliente, bueno, no sé si cliente, amigo. Un cliente, sí. Pero fíjate que es que cuando estás en el ejercicio de conversaciones de coaching, las barreras se diluyen. Yo me recuerdo una anécdota de un coach, él es francés, él se llama Alain Cardón, Ay, por supuesto, una muy maravilla en esto de coaching de equipo. muy reconocido por el tema en coaching de equipo. Entonces estábamos en una formación con él en el DF y él cuenta una anécdota en donde está en una reunión social y entonces un amigo le hace un comentario que a los ojos, a la vista y oídos de cualquiera pudo haber sido muy inofensivo. Y a él le salió del alma hacer una minúscula pregunta, una preguntita nomás, que puso a su amigo en quiebre total en ese momento. Y él dice, bueno, mi intención no era ser coach allí. Es como que ya luego terminas incorporando estas habilidades de conversación, esta curiosidad por entender el mundo del otro pasa por indagar, pasa por hacer preguntas. Y cuando te entrenas en eso en lo profesional, es inevitable. Sale, Como a tu vida sale. privada, ¿no? Entonces se me hizo recuerdo mucho esa anécdota porque yo creo que tarde o temprano quienes nos dedicamos a las áreas de las ciencias humanas hemos hecho exactamente lo mismo y para Sí. quienes no se sienten tan diestros en esto, pasa por la curiosidad. A mí me gustaría invitar a todos los que nos escuchan de que este titular les resultó atractivo, coordinación de equipos a distancia. Para mí es súper valioso el tema de la curiosidad y como Malena nos los ha mostrado, los 3 elementos de la confianza, ¿sí? Cómo estoy construyendo o mostrando mi competencia, cómo estoy mostrando mi sinceridad o qué tan sincero estoy siendo, el nivel de responsabilidad y la claridad, ahora sí que para generar promesas que nos lleven a resultados óptimos, qué estoy ofreciendo y qué estoy pidiendo y qué tan claro estoy siendo en esa petición. Y quienes se Y, sientan más curiosos de este tema, bueno, las bases tienen que ver con el coaching ontológico. Adelante, Malena. y un último acto lingüístico, como decimos los coaches ontológicos, además de pedir y ofrecer, también agradecer. El ciclo de la coordinación de acciones no está completo si no cierra con la gratitud. Lindo, lindo, Malena. Quienes quieran conectar contigo, ¿puedes repetirnos cómo enlazar contigo? Me encanta el tema de Malena Conecta. En Sí, sí, yo juzgo que la plenitud y la felicidad humana tiene que ver con nuestra capacidad de conexión. Así sí. que, Malena Conecta, ¿dónde te consiguen? En Instagram. ¿Qué cosas tienes para ofrecer si alguien que nos escucha quisiera tener a lo mejor una propuesta tuya o saber cómo son tus programas? Bueno, fíjate, me pueden conseguir en Instagram y en Facebook como Malena Conecta, todo junto, Malena Conecta. Bien, y pues bueno, digamos que como reza la biografía de mi cuenta en Instagram, yo cultivo el aprendizaje, ¿sí? Y mis herramientas para cultivar el aprendizaje tanto en emprendedores como empresarios son el coaching ejecutivo
y también los procesos de gestión del aprendizaje. Bien, entonces digamos que mi oferta está al servicio de acompañar de forma individual a personas que estén llevando adelante sus iniciativas empresariales para que puedan optimizar sus resultados, su desempeño efectivo en el rol del líder y en la gestión de sus equipos. Esto lo podemos hacer bajo el modelo de coaching ejecutivo, pero también lo podemos hacer de manera grupal e integral a través de programas que estén dirigidos y diseñados a optimizar los espacios de relación de los equipos, siempre teniendo en cuenta que lo importante es generar una red comprometida, una red de gente que esté comprometida y alineada con el futuro de los negocios. Ahí es donde vamos conectando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ha sido un honor tenerte, Malena. Gracias por tu compartir. Quienes deseen compartir esta conversación va a estar disponible en mi canal de YouTube, Maru García Marín, así me encuentran. Y cuando esté lista, Malena, te la comparto para que también Gracias. por allí, a quienes no pudieron conectarse, quiero saludar a Rosalba Rodríguez, que se sumó hace ya un ratito. Y bueno, a todos los que permanecieron en nuestra sala de Zoom y a quienes están en Facebook, gracias por conectar. Les quiero anunciar que el bootcamp va a tomar un espacio de pausa por varias semanas y que pronto voy a tener novedades que anunciar. Por lo pronto voy a entregarme a innovar y también a disfrutar del verano, porque ya tenemos el veranito y bueno, hay que crear tiempo para también el relax y el placer, eso no puede faltar. Gracias, Malena, por tu Gracias de nuevo, Maru. y por Me encantó muchísimo este espacio de conversación y sobre todo el de reencontrarnos en estas lides profesionales. Muchísimas gracias. Sí. Pues feliz noche a todos. Gracias Un por beso. sumarse